Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano, mi amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, estoy más que contento de poder compartir contigo un video más para nuestro canal. Te voy a pedir como siempre que te suscribas, que compartas estos videos, que le dé un poderoso me gusta para seguir creciendo y traer contenido para ti. En esta ocasión quiero hablarte acerca de la resurrección. ¿Cómo serán nuestros cuerpos al momento de la resurrección? Cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia, levante su iglesia y la lleve al cielo, ¿cómo seremos en el cielo? ¿Cómo será nuestra fisionomía? ¿Cómo será el cuerpo que tendremos? El cuerpo que Cristo nos dará. Todas estas cuestionantes, todas estas preguntas van a ser contestadas en el próximo video. Así que por eso te pido que te quedes hasta el final, que te suscribas, que te compartas este video, que le des un poderoso me gusta y que todos aprendamos en este video cómo serán los cuerpos al momento de la resurrección. Quédate aquí. Bien, mis amados amigos y hermanos, como le prometí en la introducción del video, en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo serán los cuerpos al momento de la resurrección. Pero antes quiero leerte una porción bíblica que se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 35. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una apologética acerca de la resurrección de Jesucristo. Ya para el tiempo de Cristo, para el tiempo de la partida de Cristo, el tiempo en que el apóstol Pablo estaba predicando acerca de Cristo y este crucificado, ya habían grupos que negaban la eficacia y la resurrección de Cristo. Tenemos que saber que desde que Cristo murió y resucitó, ya desde ese momento habían personas que estaban negando la resurrección. Hay personas que quieren evidencia científica, pero nosotros creemos por fe. Jesucristo le dijo a Tomás: mete tu dedo en mi llaga, ven, toca mis manos, para que veas que sí, que yo he resucitado. Entonces Tomás le dijo: maestro, sí creo. Jesús dijo una palabra poderosa que tiene que llenarnos de alegría y satisfacción a cada uno de nosotros, y es la siguiente: porque has visto, has creído. Más bienaventurados serán aquellos que creerán sin ver. Y déjeme decirle algo: en ese grupo está usted y estoy yo. O sea que Cristo está diciendo que somos más que bienaventurados. Y la palabra bienaventurado viene de una palabra griega que significa makarios, que quiere decir dichoso entre los dichosos. O sea, dentro de un grupo dichoso, tú eres más que dichoso. Esa es la palabra bienaventurado. Y Cristo dice que aquello que creemos que Él resucitó sin tener evidencias de haberlo visto, somos más que bienaventurados. Ya esa tiene que ser una base para afianzar nuestra fe, de creer en la resurrección de Cristo. Pero como decía, el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios está haciendo una apologética. Una apologética, bueno, es la parte de la teología que se encarga de defender las verdades bíblicas, las verdades fundamentales de la Biblia. Entonces Pablo está haciendo una apologética del mismo. Por ejemplo, en el versículo 12 Pablo dice: pero si se predica que Cristo resucitó, de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? O sea, una pregunta lógica. Si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo es que dentro de ustedes mismos, del grupo de creyentes, porque Pablo está hablando a un grupo de creyentes que ya a temprana edad estaba negando la eficacia de la resurrección? Entonces Pablo utiliza el término analógico, el término lógico. ¿Cómo es que si predicamos la resurrección de Cristo, que dicho sea de paso, mis hermanos, la resurrección de Cristo es muy importante en la predicación del Evangelio, ya que la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe? O sea, si Cristo viene a la tierra y muere, pero no resucita, no hay iglesia. Cristo puede haber muerto por nuestro pecado, pero si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana, como vamos a ver más adelante. La base de la iglesia es la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza bienaventurada es la resurrección de Cristo. Todos los fundamentos de la prédica de los apóstoles se basaron en que Cristo resucitó. Y hubo evidencias en Hechos capítulo 1, vemos que más de 500 personas Cristo se le presentó, de los cuales aún muchos vivían para el tiempo en que fue escrito el libro de Hechos, que fue escrito por los años 58 al 62 después de la venida de Cristo en persona.
dice el apóstol Pablo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de Cristo? Porque entonces Pablo se va a lo lógico, dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es lo lógico. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, ¿qué hago yo predicando el evangelio en Corinto? ¿Qué hago yo predicando el evangelio en Parto, en Grecia, en toda Europa, en todas las regiones romanas de ese tiempo? ¿Qué hago yo predicando a Cristo si Cristo no resucitó? Entonces, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, Pablo le está haciendo entrar en conciencia a aquellos que habían creído en Cristo, que se había metido esta doctrina de que Cristo no había resucitado aún. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, pero peor aún, vana es vuestra fe en que están creyendo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿en qué están creyendo ustedes? Sigue diciendo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él, esto es serio. Si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos ministros de Dios, o sea, falsos testigos de Dios, porque Él mismo fue quien nos dijo y dio evidencia de que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, esto es tan grave, mis hermanos, que si Cristo no resucitó, no solamente nosotros somos hallados como falsos testigos de Dios, sino que el mismo Dios, bendito sea su nombre, queda como mentiroso porque no lo resucitó. Eso es Pablo utilizando la lógica. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. O sea, el apóstol Pablo está haciendo pensar, porque si Cristo no resucitó, ustedes todavía están en pecado. O sea, ustedes se están reuniendo en vano, porque Él no resucitó. Ustedes siguen en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si Cristo no resucitó, que es la base de nuestra fe, aquellos que entregaron su vida por Cristo, como Esteban, como Jacobo, que ya estaba muerto, como muchos mártires que para ese tiempo habían entregado su vida por Cristo, si Cristo no resucitó, entonces murieron en vano. Entregaron su vida por nada, si Cristo no resucitó. Y sigue diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, si solamente Cristo, la bendición de la resurrección de Cristo es para esta vida y no hay otra vida futura, somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, somos dignos de penas. Somos dignos de que no tengan, es que yo no encuentro otra palabra que decir que no sea pena. Somos dignos de lástima. Si solamente para esta vida Cristo es beneficioso para nosotros. O sea, no hay otra vida, no hay una resurrección, no hay un mundo por venir, no hay lo que los judíos llaman Olam Haba, o el mundo por venir, si Cristo no resucitó. Pero Pablo afirma la resurrección de Cristo diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es el primero en todo, eso lo sabemos, eso es como Matemática 014, eso es Evangelio 1A. Cristo es primicia de todo, porque todo fue creado para Él, por medio de Él, y Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. Cristo fue el primero en resucitar. Tú dirás, bueno, pero en el Antiguo Testamento vemos personas que murieron y resucitaron. No, porque el término resucitar en la Biblia no es lo mismo que volver a la vida, que es revivir. Tú puedes revivir, como pasó con el niño de la viuda de Naín, como pasó con Lázaro, como pasó con muchos otros en el Antiguo Testamento que volvieron a la vida, pero volvieron a morir. Ahora, resucitar es volver a vivir para no ver muerte jamás. Y Cristo fue el primero de la resurrección, fue el primero que revivió para jamás volver o experimentar la muerte. Dice, primicia de los que durmieron en Él fue hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por otro hombre entró la resurrección de los muertos. Sabemos que el pecado entró por un hombre y con este la muerte. Este hombre fue Adán. Pero por otro hombre que es Cristo entró la vida y la resurrección. Sigue diciendo, porque así como en Adán todos mueren, como le decía, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjate que no dice revivido, vivificado. Pero cada uno en su debido orden. Esto es importante. Cristo, el primero de la resurrección. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo cuando Cristo vuelva. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre. Y el Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque dice la Biblia, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuál es el postrer enemigo? Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esto es importante, este versículo que le voy a mostrar ahora. Porque este versículo muestra la superioridad de Dios sobre todas las cosas, incluyendo al Mesías. Yo sé que la religión tradicional ha puesto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mismo nivel de autoridad, pero eso no tiene fundamento bíblico. Aunque en esencia Cristo es la emanación del Padre, Cristo es Dios encarnado, pero en cuanto a autoridad nadie está por encima de Dios. Eso es lo bíblico y eso es lo que está establecido. Si alguna cosa han enseñado por ahí, no tiene fundamento bíblico. Y lo que no tiene fundamento bíblico, no hay que hacerle ni caso. Sigue diciendo aquí. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, ojo con esto, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es claro. O sea, todas las cosas le fueron sujetadas a Jesús por debajo de los pies. En otras palabras, por encima de Jesús, del Mesías, solamente está Dios. Por eso Pablo dice, pero ojo, aclaro esto, exceptuando aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas. Todo dominio, potestad, toda autoridad en los cielos está por debajo de Cristo, excepto aquel que le sujetó a Cristo todas las cosas, y este es el Padre. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, a Cristo, entonces también el mismo Hijo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. ¿Para qué? Para que todo, dice aquí, para que Dios sea todo de todos. Dios está por encima de todo. Esa es la jerarquía que hay celestial. Entonces, ya pasando al tema principal, que es cómo serán los cuerpos de aquellos que resucitemos cuando Cristo vuelva. Volamos al versículo 35, donde Pablo explica la forma que tendrán aquellos que resucitemos cuando Cristo vuelva. Bueno, si en dado caso Cristo vuelve y estamos vivos, seremos transformados en vida. Pero si partimos antes de que Cristo venga, pues seremos levantados y transformados. Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Dos. Necio. O sea, la palabra necio aquí, como diciendo, pero caramba, a esta altura de juego ustedes están preguntando eso. Dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, ya sea de lo que sea. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo está haciendo una analogía de algo material, algo que el pueblo conocía, para dar a entender entonces la parte espiritual de cómo serían los cuerpos al momento de la resurrección. Sigue diciendo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Obviamente nosotros como seres humanos tenemos cuerpo terrenal que se enferma, que hay que bañarlo, perfumarlo, que hay que cambiarlo, que sufre transformación, una metamorfosis. También morfosis, nacemos, crecemos, morimos. Ese es el cuerpo terrenal, un cuerpo débil, un cuerpo que es muy ligero. Pero también hay cuerpos celestiales. Y ojo con esto, mis amigos y hermanos que me escuchan. Tendemos a llamar a todo lo que está en el cielo ángel, pero hay ángeles, hay arcángeles, querubines y serafines, y cada uno de estos seres celestiales tiene un cuerpo diferente, tienen una estructura ¿cómo decirlo que me pueda explicar bien? El ángel, a pesar de que es un espíritu, no tiene la misma fisionomía que tiene un arcángel, que tiene un querubín, que tiene un serafín,
que tienen los 24 ancianos, que tienen seres que aún no conocemos en la tierra. Por eso Pablo dice que hay cuerpos celestiales. No todos están hechos de la misma fisionomía. De hecho, la promesa que se le hace a la iglesia es que nosotros seremos o tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Y eso sería otro tema. Pero un ejemplo sería, por ejemplo, Cristo fue capaz de traspasar las paredes donde estaban los discípulos encerrados por miedo. Sin embargo, también fue capaz de que Tomás le metiera un dedo en el costado y sintiera carne. Cristo comía, Cristo almorzaba, pero también era capaz de traspasar paredes. Podemos hablar, científicamente hablando, que Cristo podía pasar de la tercera a la cuarta dimensión de la materia en instante. Así seremos nosotros, esa es la promesa. Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente una de otra. Hay centillones de estrellas, sin embargo ninguna son iguales. Todo esto lo dice Pablo para entrar en materia de cómo seremos cuando Cristo venga a buscarnos. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto es importante, mis amigos, porque vamos a entrar en materia. Antes de presentar el video, esto es una introducción. Dice, se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El posterior Adán, o sea Jesucristo, fue un espíritu vivificante. No es lo mismo. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales y son los celestiales. ¿Y cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, como decía ahorita. Nosotros en este cuerpo que tenemos de carne traemos la imagen de Adán en todos los sentidos, fisiológicamente y espiritualmente. Una mente caída, una mente limitada por el pecado, que pasa de 100 a 10, a 15 más o menos en cuanto a capacidad intelectual. Dice Pablo en el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya entró en materia. Le decía ahorita que si Cristo regresa y estamos vivos, seremos transformados. Por eso dice, no todos dormiremos, que es un término para la muerte, pero sí seremos todos transformados. O sea que tú estés muerto cuando Cristo venga, o sea que tú estés vivo, de igual manera serás transformado, porque este cuerpo terrenal no puede heredar lo celestial. Nosotros vamos a volar a millares y millares de kilómetros y nosotros apenas podemos llegar a la luna con un traje. Por eso es necesario que este cuerpo pase de la tercera a la cuarta dimensión de la materia, que seamos transformados en un cuerpo semejante al de Cristo. Sigue diciendo, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la explicación. Si tú mueres hoy, Cristo viene mañana, tú serás resucitado en un cuerpo transformado, pero en una décima de segundo. Pablo usa el término en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear. Tú ni te vas a dar cuenta. Yo puedo estar hablando ahora mismo este video, Cristo puede regresar en este momento y yo seré transformado en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible será o se volverá incorruptible. Sigue diciendo, porque es necesario, como decía, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Y dice, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo serán los cuerpos cuando Cristo regrese? Cuando Cristo vuelva por la iglesia. Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Así que te invito a que lo veas hasta el final. Es una bendición este video. Dios bendiga lo del canal. Que realizaron este video. El canal se llama Shema. Es un canal buenísimo que yo sigo y por eso
traigo estos videos para que ustedes también se edifiquen. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo te verás en el cielo cuando Cristo venga? Hasta el final verlo y será bendecido. En nuestro último video, hablamos acerca de que cuando Jesús vuelva y las cosas increíbles que sucederán. Cuando vuelva, aparecerá en el cielo. Y Pablo escribió que todos los que le sigan serán arrebatados para reunirse con el Señor en el aire. Y cuando eso suceda, ya no tendremos cuerpos humanos. Seremos transformados para tener cuerpos resucitados inmortales. Entonces, ¿cuál será tu apariencia? ¿Cómo será tu cuerpo? ¿Qué será capaz de hacer? Hay claras indicaciones en la Biblia que responden esa pregunta. Así que quédate con nosotros y si el video es de tu agrado, suscríbete y deja tu like para ver mucho más contenido similar en este canal. Zacarías 14:9 dice: El Señor reinará sobre toda la tierra. Antes de que Jesús baje y toque el suelo, Él va a tener una pequeña reunión familiar en el aire cuando aparezca. Todos nosotros nos reuniremos con Él en el aire y seremos transformados para tener cuerpos inmortales. Como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. También dice en 1 Corintios 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entendamos lo que sucede. Cuando Jesús vuelva, Él aparecerá en el cielo, y los creyentes que hayan muerto serán resucitados con nuevos cuerpos para reunirse con Él en el aire. Y nosotros que estemos vivos viendo todo esto, no seremos dejados en la tierra. Seremos arrebatados para reunirnos con ellos en el aire también, y también se nos dará nuevos cuerpos inmortales. Nuevamente, hago la pregunta: ¿qué aspecto tendrá este nuevo cuerpo? ¿Qué será capaz de hacer? Bueno, comencemos. En 1 Corintios 15 y 16, el apóstol Pablo explica que hay dos tipos de cuerpo. Hay cuerpos terrestres y cuerpos espirituales celestiales. Como dice 1 Corintios 15, versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces, ¿cómo es el cuerpo terrestre? Bueno, ya sabes cómo es el cuerpo terrestre. Estás viviendo en él ahora mismo. Sabes cómo es. A veces te enfermas, a veces sientes dolor. Tu cuerpo terrestre está limitado por cosas como el espacio físico y el tiempo. Está lejos de ser perfecto. El apóstol Pablo explicó que tal como cuando tienes semilla y la plantas, tú esperas que eventualmente esa semilla se convierta en fruta o una planta. Este cuerpo terrenal es como la semilla de Dios. Cuando Dios plantó nuestro cuerpo como una semilla en la tierra, había una gran expectación de que un día este cuerpo se convertiría en lo que se supone que debe ser. Y cuando Jesús vuelva, habrá una gran cosecha, y seremos transformados en lo que se supone que tenemos que tener, cuerpos celestiales espirituales. Como 1 Corintios 15, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo es este cuerpo espiritual? Analicémoslo de una vez. Recuerda, hay dos tipos de cuerpos. Hay cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. Cuando Jesús vino a la tierra, lo hizo como un humano en un cuerpo terrestre. Pero cuando resucitó de entre los muertos, las Escrituras nos dicen que fue levantado en un cuerpo celestial, espiritual, nuevo, y todos los que le sigan caminarán el mismo patrón de vida de Jesús. Cuando crees en Jesús y le confiesas como tu Señor y Rey, te verás caminando el mismo patrón de vida que Él. ¿Qué quiero decir? Una vez que crees en Jesús, así como Él fue humano, tú eres humano. Así como Jesús llamó a Dios su Padre, tú también puedes llamar a Dios tu Padre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
estoy muy complacido contigo. Y eventualmente, tal como Jesús fue resucitado en su nuevo cuerpo celestial, tú también serás resucitado en un nuevo cuerpo espiritual y celestial. Como dice Filipenses 3 versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Si queremos saber cómo será este nuevo cuerpo, tenemos que estudiar a aquellos que en la Biblia tenían este cuerpo nuevo. Y uno de los mejores ejemplos es Jesús, porque cuando Jesús fue resucitado, Él tenía este nuevo cuerpo celestial. Adivina quién más tenía este nuevo cuerpo celestial, este cuerpo espiritual. Los ángeles. Así es, según las Escrituras, los ángeles también tienen el cuerpo celestial espiritual. Recuerda, Pablo dijo que en la resurrección seremos como Cristo, pero Cristo dijo que en la resurrección seremos como los ángeles. Entonces, ¿seremos como Cristo o como los ángeles? La respuesta es, ambos. Tanto Jesús como los ángeles tienen ese cuerpo celestial espiritual. Hay dos tipos de cuerpo, cuerpo terrestre y cuerpo celestial. Cuando Jesús fue resucitado, tenía el mismo cuerpo que los ángeles tienen, el cuerpo celestial espiritual. Eso lo encontramos en Lucas 20, versículo 34. Jesús estaba rodeado de personas haciéndole muchas preguntas, y una de esas preguntas fue, ¿cómo será el matrimonio en la resurrección, y cómo seremos nosotros? Jesús les dijo en el versículo 34 lo siguiente, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Básicamente, les dice que si son hijos de la resurrección, eso quiere decir que son hijos de Dios, lo que significa que tendrás el cuerpo espiritual como los ángeles, pues serán como los ángeles. En ese pasaje, Jesús está diciendo que tendremos el cuerpo angelical celestial, el mismo tipo de cuerpo que Él tenía. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que Jesús fue capaz de hacer en su nuevo cuerpo? Muchas veces, cuando oyes a las personas hablando del cuerpo espiritual celestial, ellos creen que nos veremos como espíritus o fantasmas, sin ser capaces de interactuar con el mundo físico, pero no. La Biblia dice que no seremos simplemente fantasmas espirituales cuando obtengamos el nuevo cuerpo. Cuando mueres, el espíritu se desenvuelve por sí mismo. Pero cuando obtienes este nuevo cuerpo espiritual celestial, hay una razón de por qué se llama cuerpo espiritual. Se le llama así porque será un cuerpo físico que puede interactuar con la realidad espiritual. Así es, será un cuerpo físico que podrá interactuar con la realidad espiritual. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando Jesús fue resucitado, hizo algo increíble. La Biblia registró esto para que pudieras tener un vistazo a lo que tú serás capaz de hacer. Cuando Jesús resucitó, incluso antes de que sus seguidores supieran que había vuelto a la vida, estaban todos en una habitación con las puertas bien cerradas, y estaban en esta habitación con las puertas bien cerradas porque estaban aterrorizados. Pensaban que eran los próximos en morir. Entonces estaban en esta habitación encerrados y estaban tristes porque Jesús había muerto, y Jesús se aparece de la nada enfrente de ellos. Él fue capaz de hacer esto, y lo encontramos en Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Tenemos que destacar el punto de que las puertas estaban cerradas y Jesús aún así fue capaz de aparecer frente a ellos. También en Juan 20 versículo 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Aunque las puertas estaban cerradas, en las Escrituras querían destacar ese punto, que las puertas estaban cerradas. También en Lucas 24 versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros.
Cuando eso sucedió, se sobresaltaron y estaban asustados. Creían que habían visto a un fantasma, pero Jesús les comprobó que no era un fantasma, sino que era físico. Entonces les dijo, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y luego dijo algo más, tienen aquí algo de comer. Y entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Él quería mostrarles que era bastante físico, y esto es sorprendente. A partir de esto podemos ver que con este nuevo cuerpo espiritual celestial, Jesús fue capaz de caminar a través de una muralla y luego ser tocado en su cuerpo físico y también comer alimento. Lo que es grandioso, ya que prueba que en tu cuerpo nuevo aún podrías comer. Amén. Por eso, básicamente, con este nuevo cuerpo el mundo físico no podía limitarlo. Podía caminar a través de una pared física y después ser físico nuevamente. Él era básicamente capaz de existir en dos realidades diferentes al mismo tiempo. Y de eso serás capaz de hacer tú cuando también recibas ese mismo cuerpo. Serás capaz de operar en dos diferentes realidades al mismo tiempo. Vivimos en un mundo físico. Tú puedes ver cosas físicas, puedes tocar cosas físicas. Pero también hay un mundo espiritual con fuerzas espirituales y maravillas espirituales en todo nuestro alrededor que ni siquiera puedes ver. De hecho, la única manera en que puedes operar en la realidad espiritual es a través del Espíritu Santo que está en ti, lo que te permite recibir información y revelación, pero no puedes interactuar con ella ni puedes verla. Pero en este cuerpo nuevo, no solo serás capaz de operar con el mundo físico, sino también con el mundo espiritual al mismo tiempo. En el nuevo cuerpo, realmente verás y tendrás interacción con todo sin limitaciones. Tal como Jesús, que ni siquiera era limitado por una puerta. Entonces, este es un concepto que es totalmente extraño a nuestra existencia. Y aunque no lo creas, existe una escena de una famosa película que ilustra cómo se vería esto. No es una película cristiana, pero es una buena película. Matrix recargado, y hay un par de personajes en esta película que de cierta manera demuestran cómo alguien pudiera operar en dos realidades al mismo tiempo. Analiza esta escena para que veas de lo que hablo. Estas personas pueden atravesar objetos físicos y es similar como los nuevos cuerpos serán. Es interesante, dale un vistazo. Por supuesto, lo que nosotros tendremos será mucho más glorioso y maravilloso que esto, pero ilustra que serás capaz de hacer cosas que son completamente nuevas comparadas a lo que podemos hacer ahora. Entonces, algo más que Jesús hizo en su nuevo cuerpo, y nos muestra qué seremos capaces de hacer, está registrado en 1 Corintios 15, versículo 6, y dice, después de que fue resucitado, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Probablemente lo has leído antes, pero cuando estudias el texto detenidamente, te das cuenta de que este versículo nos entrega mucha información. Dice que cuando Jesús fue resucitado, se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Tú podrías decirte a ti mismo que después de su resurrección fue a una montaña y dio un sermón a una gran multitud de 500 personas, o quizás fue a una habitación que estaba llena con 500 personas. Pero en realidad muchos académicos indican que puede que no sea así porque este versículo dice, a la vez. Y es probable que la razón que el versículo diga, a la vez, se deba a que desea enfatizar un punto, que Jesús no solo se estaba apareciendo a una gran multitud de personas o una audiencia de 500 personas, sino que quiere enfatizar que se apareció a 500 personas en diferentes lugares al mismo tiempo. Es decir, no solo le habló a una gran multitud, sino que es probable que esto diga que en este nuevo cuerpo espiritual celestial se haya aparecido a múltiples personas en diferentes sitios al mismo tiempo. ¿Cómo podría ser eso posible? Bueno, es posible si tienes ese nuevo cuerpo espiritual celestial. En el nuevo cuerpo espiritual celestial, no estarás limitado por el espacio físico o por el tiempo. Esto significa que serás capaz de estar en múltiples partes al mismo tiempo. Esto será un estado completamente nuevo de existencia. Piénsalo, en este nuevo cuerpo no serás limitado por el tiempo.
Eso presenta muchas preguntas en tu mente. ¿Significa eso que cuando tengas este nuevo cuerpo que no está limitado por el tiempo potencialmente podrías viajar al futuro o al pasado? No lo sé, no voy a tratar ese tema. Solo quiero quedarme con lo que las escrituras indican. Pero trae a la mente que cosas increíbles serán posibles. Todo lo que sé es que cuando recibamos este nuevo cuerpo, será un nivel completamente nuevo de existencia. Entonces, ¿cómo te verás? ¿Te parecerás a ti mismo? Bueno, vamos a descubrirlo ahora mismo. Primero que todo, sabemos que cuando recibamos el nuevo cuerpo espiritual celestial al retorno de Jesús, sabemos que no seremos limitados de ninguna manera. No tendremos ningún dolor, no tendremos muerte, no tendremos dolor de espalda, nada de eso. Ni siquiera tendremos deseos pecaminosos o adicciones que nuestro cuerpo tiene, porque nuestro cuerpo será esencialmente perfecto. Cuando fue resucitado en su nuevo cuerpo, Jesús fue capaz de verse de cualquier manera que él quisiera verse. Así es, él era capaz de verse de cualquier manera que él quisiera. Eso es en sí mismo increíble. Tú sabes que muchos siguen dietas intensas, se sacan las cejas, se hacen cirugías plásticas, y hacen todo esto con el objetivo de verse de cierta manera. Pero en el nuevo cuerpo, para verse de cierta manera, solo tienes que pensarlo y está hecho. Vemos una ilustración de esto porque Jesús se aparece a una pareja de sus seguidores en camino a Emaús, y cuando se les aparece, él no desea que le reconozcan. Quiere ver qué dicen acerca de la muerte del Mesías. Cuando lo vieron, Jesús cambió su apariencia en un instante, y hablaron con él por un largo tiempo. Y cuando estaba listo para revelarles quién era en realidad, en un instante fueron capaces de reconocerle y cambió al rostro que les era familiar, el cual vieron cuando estaba en su forma humana. Entonces Jesús fue capaz de verse de una manera, y a voluntad también verse de otra. En tu nuevo cuerpo, serás capaz de verte de la manera que tú quieras. Y es más complejo aún. Puede que te estés preguntando que si Jesús puede verse como quiera, ¿cómo se veía en realidad? ¿Cómo es el cuerpo resucitado normal? Bueno, cuando Jesús fue resucitado, la mayoría del tiempo se veía como en su apariencia terrestre. La Biblia registra que para la mayoría de la gente se veía como en su apariencia terrestre. Obviamente, fue por decisión personal que lo hizo así, pero también en la Biblia tenemos una vislumbre de cómo Jesús se veía en su forma glorificada, celestial. Y esto también te mostrará cómo tú te verás. Entonces, analicémoslo. Esto es entretenido, así que te recuerdo que puedes dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Vemos en el libro de Apocalipsis 1 versículo 10 que Juan tuvo una visión de cómo Jesús se vería cuando volviera. Y lo sabemos porque en el versículo 10 dice: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Sabemos que cuando Juan ve a Jesús, lo ve en el día que va a volver porque el texto dice, en el día del Señor. Y cuando estudias el día del Señor en el Antiguo Testamento por los profetas, siempre se refiere a ese punto en que Jesús vuelve a la tierra con su corona puesta, no una corona de espinas sino una corona de gloria y majestad, y vendrá en su completa gloria. Y este es el día que Juan ve. Cuando ve a Jesús en este momento, lo ve en toda su gloria y dice que, «Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba al volverme. Estaba alguien semejante al Hijo del Hombre». Nosotros ya sabemos que Hijo de Hombre se refiere a Jesús, vestido con una túnica. Y aquí se describe su apariencia. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y eso es gloria. Juan vio a Cristo en su forma celestial. Y esto nos muestra cómo podremos vernos de la manera que queramos, pero también tendremos una apariencia glorificada, celestial. Primera de Juan 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mantente atento al siguiente video. Será grandioso. Esto irá mejorando cada vez más porque Dios está haciendo su obra aquí.
Así que suscríbete y deja tu like para llegar a más personas. Nos vemos en un próximo video. Espero que hayas disfrutado este video, de verdad que lo traemos con mucho amor para la edificación y el crecimiento de cada uno de ustedes. Yo sé que este video ha sido de bendición y si así ha sido, te voy a pedir que te suscribas, que compartas estos videos, que le des un me gusta, que comente qué fue lo que más te gustó del video, si sabías esto ya, si no lo sabías. Ayúdanos a crecer en este canal, porque lo que hacemos lo hacemos primero para la gloria del Señor y luego para la edificación de todos ustedes. Aquí no buscamos fama, no buscamos crecer para darnos no, nada de eso. Aquí la única gloria es de Dios y este canal fue hecho para la bendición de cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Shalom para cada uno de ustedes.